En los albores del cristianismo, cuando la fe naciente se extendía por el mundo conocido enfrentando persecuciones, incomprensiones y desafíos que parecían insurmontables, los apóstoles de Jesucristo llevaban en sus corazones no solo el mensaje de salvación, sino también las profundas inquietudes humanas que acompañan a toda empresa de gran magnitud. Entre estos valientes mensajeros del Evangelio se encontraba un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos como símbolo de esperanza en las causas más difíciles y desesperadas, Judas Tadeo, conocido también como San Judas Tadeo, el apóstol de las causas imposibles. La tradición católica, forjada a lo largo de 2 milenios de experiencia pastoral y testimonios de fe, ha reconocido en este santo una figura especialmente vinculada al alivio de las angustias humanas, particularmente aquellas que se manifiestan en forma de ansiedad, desesperanza y aflicción espiritual. La historia de San Judas Tadeo no es meramente la crónica de un hombre santo del primer siglo, sino el testimonio vivo de cómo la fe católica, cuando se vive con autenticidad y se nutre de la oración constante, puede transformar las preocupaciones más profundas en oportunidades de crecimiento espiritual y confianza en la providencia divina. Desde los primeros siglos de la Iglesia, los fieles han acudido a la intercesión de San Judas Tadeo cuando se enfrentan a situaciones que parecen carecer de solución humana, encontrando en su ejemplo y patrocinio no solo consuelo, sino también la fortaleza necesaria para perseverar en medio de las tormentas de la vida. La ansiedad, ese estado de inquietud y zozobra que afecta tanto al cuerpo como al alma, encuentra en la devoción a San Judas Tadeo y en las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Católica un camino de sanación que no promete la eliminación mágica de los problemas, sino la transformación interior que permite enfrentarlos con fe, esperanza y caridad. Esta aproximación católica tradicional a la ansiedad no niega la realidad del sufrimiento humano ni minimiza la importancia de los medios naturales para abordar las dificultades psicológicas y emocionales, sino que los integra en una visión más amplia de la persona humana como ser creado a imagen y semejanza de Dios, llamado a la santidad y destinado a la vida eterna. La figura histórica de Judas Tadeo emerge de los textos del Nuevo Testamento con los contornos propios de aquellos hombres sencillos que fueron elegidos por Cristo para ser columnas de su Iglesia. Su nombre aparece en las listas de los 12 apóstoles que nos ofrecen los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, aunque con algunas variaciones que han dado lugar a estudios exegéticos profundos a lo largo de la historia de la Iglesia. En el Evangelio según San Mateo, es mencionado como Judas el hermano de Santiago, mientras que en Lucas es llamado Judas de Santiago, y en el Evangelio de Juan se le identifica como Judas, no el Iscariote. Esta última precisión resulta de fundamental importancia, pues distingue claramente a nuestro santo del traidor que entregó a Jesús, una confusión que durante siglos influyó en que su veneración fuera menos extendida entre los fieles, quienes temían invocar por error al apóstol traidor. La tradición católica más antigua, recogida por los padres de la Iglesia y transmitida fielmente a través de los siglos, nos presenta a Judas Tadeo como un hombre de profunda fe y celo apostólico, cuya vida estuvo marcada por una entrega total al servicio del Evangelio y una especial sensibilidad hacia los sufrimientos de sus hermanos en la fe. Los escritos patrísticos, particularmente los de San Jerónimo y otros doctores de la Iglesia primitiva, nos ofrecen vislumbres de su personalidad y ministerio apostólico que complementan los datos bíblicos y nos ayudan a comprender por qué la Iglesia lo ha venerado de manera especial como intercesor en las causas difíciles. Según la tradición más consolidada, Judas Tadeo era primo hermano de Jesucristo según la carne, hijo de Cleofás y María de Cleofás, hermana de la Santísima Virgen María. Esta relación familiar con el Salvador no solo le otorgaba un conocimiento íntimo de la humanidad de Cristo, sino que también le permitía comprender de manera profunda las angustias y preocupaciones que acompañan la condición humana, experiencia que más tarde se reflejaría en su ministerio apostólico y en su especial sensibilidad hacia los afligidos. Su llamada al apostolado, como la de sus compañeros, no se basó en méritos humanos particulares o en una preparación académica especial, sino en la libre elección de Cristo, quien vio en este hombre sencillo las cualidades necesarias para ser testigo de su resurrección y heraldo de su mensaje de salvación. Los evangelios nos muestran a Judas Tadeo como uno de esos apóstoles que, sin ocupar un lugar prominente en las narraciones evangélicas principales, desempeñó un papel fundamental en la consolidación de la Iglesia primitiva y en la expansión del cristianismo hacia regiones donde el nombre de Cristo era completamente desconocido.
El ministerio apostólico de San Judas Tadeo se desarrolló principalmente en las regiones de Mesopotamia, Persia y Armenia, territorios que en aquella época representaban los confines del mundo conocido y donde la predicación del Evangelio requería no solo valor extraordinario, sino también una confianza inquebrantable en la providencia divina. Las crónicas más antiguas de la Iglesia, aunque no siempre coincidentes en todos los detalles, convergen en presentarnos la imagen de un apóstol incansable que llevó la luz de Cristo a pueblos sumidos en las tinieblas del paganismo y la superstición. Su predicación se caracterizó por una extraordinaria capacidad para infundir esperanza en los corazones más desalentados y para demostrar, mediante signos prodigiosos, el poder del Dios verdadero sobre las fuerzas del mal que atormentaban a las poblaciones de aquellas regiones. La tradición católica ha conservado numerosos relatos sobre los milagros realizados por San Judas Tadeo durante su ministerio apostólico, milagros que no solo confirmaban la veracidad de su predicación, sino que también manifestaban su especial carisma para aliviar los sufrimientos humanos en todas sus formas. Estos prodigios, cuidadosamente transmitidos por la tradición oral y posteriormente recogidos en los textos hagiográficos más antiguos, incluían curaciones de enfermedades consideradas incurables, liberaciones de posesiones demoníacas y sobre todo, la transformación espiritual de personas que habían perdido toda esperanza en la vida. Es precisamente en este aspecto de su ministerio donde encontramos los antecedentes históricos de su posterior veneración como patrono de las causas imposibles y como intercesor especial para quienes sufren de ansiedad y desaliento espiritual. Los primeros cristianos de aquellas regiones experimentaron en carne propia cómo la intercesión de San Judas Tadeo podía transformar las situaciones más desesperadas en oportunidades de crecimiento en la fe y en la confianza en Dios. Su carta apostólica, que forma parte del canon del Nuevo Testamento, constituye un testimonio excepcional de su celo pastoral y de su preocupación por fortalecer la fe de los cristianos en medio de las dificultades y persecuciones. En este breve pero denso escrito, San Judas Tadeo exhorta a los fieles a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre, mostrando una comprensión profunda de los desafíos que enfrentaba la Iglesia primitiva y ofreciendo orientaciones pastorales que siguen siendo relevantes para los cristianos de todos los tiempos. El martirio de San Judas Tadeo, ocurrido según la tradición más consolidada en la ciudad de Suanir, en Persia, junto con el apóstol San Simón, representa el culmen de una vida entregada completamente al servicio del Evangelio y constituye el fundamento último de su intercesión poderosa ante el trono de Dios. Los relatos martirológicos más antiguos nos describen cómo ambos apóstoles fueron ejecutados por orden de los sacerdotes paganos, quienes veían en su predicación una amenaza directa a sus tradiciones religiosas y a su influencia sobre el pueblo. La muerte de San Judas Tadeo no fue simplemente el final de una vida terrena, sino el comienzo de una nueva forma de presencia y acción en favor de la Iglesia, presencia que se ha manifestado a lo largo de los siglos mediante innumerables gracias obtenidas por su intercesión. La Iglesia Católica, en su sabiduría pastoral acumulada a través de los siglos, ha reconocido oficialmente el culto a San Judas Tadeo y ha establecido su festividad litúrgica el 28 de octubre, fecha en la que los fieles de todo el mundo renuevan su devoción hacia este santo apóstol y acuden a su intercesión para obtener fortaleza en sus luchas espirituales y materiales. Esta celebración litúrgica no es meramente una conmemoración histórica, sino un momento privilegiado de gracia en el que la Iglesia toda se une a la oración de San Judas Tadeo y experimenta de manera especial su protección y patrocinio. Los textos litúrgicos propios de su festividad, cuidadosamente elaborados por la tradición católica, destacan tanto su fidelidad apostólica como su especial eficacia en la intercesión por las causas difíciles, ofreciendo a los fieles fórmulas de oración que han sido probadas por siglos de experiencia espiritual. La devoción a San Judas Tadeo se ha extendido por todo el orbe católico, adaptándose a las diversas culturas y tradiciones locales, pero manteniendo siempre su núcleo esencial, la confianza en la intercesión de quien fue testigo directo de la resurrección de Cristo y que ahora goza de la visión beatífica en el cielo. La enseñanza católica tradicional sobre la ansiedad y la aflicción espiritual hunde sus raíces en la revelación bíblica y en la experiencia pastoral de 2 milenios de vida eclesial, ofreciendo una perspectiva integral que abraza tanto la dimensión natural como la sobrenatural de la persona humana. Según la doctrina católica consolidada, la ansiedad no es simplemente un fenómeno psicológico que debe ser abordado exclusivamente desde una perspectiva médica o terapéutica,
sino que constituye una manifestación de la condición humana caída que requiere, además de los medios naturales apropiados, la asistencia de la gracia divina para su sanación completa. Esta comprensión tradicional no minimiza la importancia de los tratamientos médicos o psicológicos cuando son necesarios, sino que los integra en una visión más amplia que reconoce en el ser humano su vocación trascendente y su necesidad de Dios para alcanzar la plenitud de la salud integral. Los santos padres de la Iglesia, desde San Juan Crisóstomo hasta San Agustín, desde Santo Tomás de Aquino hasta San Juan de la Cruz, han desarrollado una rica tradición de enseñanza sobre los estados de ánimo que perturban la paz del alma y sobre los medios sobrenaturales que la Iglesia ofrece para su sanación. Esta tradición patrística y escolástica identifica en la ansiedad excesiva una forma de desconfianza en la providencia divina que, aunque comprensible desde la perspectiva de la naturaleza humana herida por el pecado original, puede ser transformada mediante la práctica de las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. San Agustín, en sus Confesiones y en otras obras espirituales, describe magistralmente cómo las inquietudes del corazón humano encuentran su verdadero descanso únicamente en Dios, ofreciendo un análisis psicológico y teológico de la ansiedad que sigue siendo válido y actual después de más de 15 siglos. La tradición agustiniana enseña que el alma humana, creada para Dios, experimenta una inquietud natural cuando se aleja de su fin último, inquietud que se manifiesta en diversas formas de ansiedad y desasosiego que solo pueden ser sanadas mediante el retorno a Dios a través de la oración, los sacramentos y la práctica de la vida cristiana auténtica. La teología moral católica tradicional ha desarrollado una comprensión matizada de la ansiedad que distingue entre la preocupación legítima y prudente por los asuntos de la vida, que forma parte de la responsabilidad humana normal, y la ansiedad excesiva que paraliza la acción y impide el abandono confiado en la providencia divina. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, analiza las pasiones del alma humana, incluyendo la tristeza y el temor que están en la raíz de muchas formas de ansiedad, ofreciendo criterios precisos para discernir cuando estas emociones son ordenadas y cuando se convierten en obstáculos para la vida espiritual. La tradición tomista enseña que las pasiones, en sí mismas, no son ni buenas ni malas, sino que adquieren su calificación moral según sean ordenadas o desordenadas por la razón iluminada por la fe. Esta perspectiva permite una aproximación equilibrada a la ansiedad que no la demoniza como algo intrínsecamente malo, pero tampoco la acepta pasivamente como algo inevitable, sino que busca su ordenación mediante el ejercicio de las virtudes y la práctica de los medios de gracia que la Iglesia ofrece. La tradición católica reconoce que ciertas formas de ansiedad pueden tener causas físicas o psicológicas que requieren tratamiento médico apropiado, pero insiste en que la sanación completa de la persona humana debe incluir siempre la dimensión espiritual, pues el hombre no es solo cuerpo y psique, sino también alma inmortal creada a imagen de Dios. Los grandes maestros espirituales de la tradición católica, desde los padres del desierto hasta los santos de épocas más recientes, han identificado en la oración, la penitencia, la frecuencia de los sacramentos y la práctica de las obras de misericordia los medios principales para transformar la ansiedad en confianza y la inquietud en paz interior. Esta transformación no se presenta como un proceso mágico o instantáneo, sino como un camino gradual de purificación y crecimiento espiritual que requiere perseverancia, paciencia y la asistencia constante de la gracia divina. La tradición mística católica, representada por figuras como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Sales y tantos otros santos doctores, ha profundizado en el análisis de los estados de ánimo que pueden perturbar el progreso espiritual del alma, ofreciendo orientaciones pastorales de extraordinaria sabiduría para quienes experimentan diversas formas de ansiedad en su camino hacia Dios. San Juan de la Cruz, en su descripción de las noches del alma, ayuda a comprender cómo ciertas formas de ansiedad y desolación espiritual pueden ser, paradójicamente, signos de progreso en la vida espiritual, pues indican que Dios está purificando el alma de sus apegos desordenados y preparándola para una unión más íntima con Él. Esta perspectiva mística no minimiza el sufrimiento real que acompaña a estos estados, pero lo sitúa en el contexto más amplio del plan divino de santificación, ofreciendo esperanza y sentido incluso a las experiencias más dolorosas. Santa Teresa de Ávila, con su característico realismo espiritual, describe cómo las inquietudes y ansiedades pueden ser transformadas en oportunidades de crecimiento en la humildad y en la confianza en Dios, siempre que se aborden con los medios apropiados de oración y dirección espiritual.
San Francisco de Sales, en su introducción a la vida devota y en el Tratado del Amor de Dios, ofrece consejos prácticos extraordinariamente sabios para quienes desean vivir una vida espiritual auténtica en medio de las preocupaciones ordinarias de la existencia humana, mostrando cómo la devoción verdadera no elimina las responsabilidades y preocupaciones legítimas, sino que las transfigura desde dentro mediante el amor de Dios. La tradición salesiana enseña que la paz interior no consiste en la ausencia de dificultades o preocupaciones, sino en la presencia de Dios en medio de todas las circunstancias de la vida, presencia que se cultiva mediante la oración constante, la práctica de la presencia de Dios y el abandono confiado a la voluntad divina. Esta enseñanza resulta particularmente relevante para quienes experimentan ansiedad, pues les ofrece un camino concreto para transformar su inquietud en oportunidad de crecimiento espiritual y de profundización en su relación con Dios. La doctrina católica sobre la intercesión de los santos, desarrollada a lo largo de los siglos y confirmada solemnemente por diversos concilios ecuménicos, proporciona el fundamento teológico para la devoción a San Judas Tadeo como intercesor especial en las situaciones de ansiedad y desaliento espiritual. Según la enseñanza tradicional de la Iglesia, los santos que gozan ya de la visión beatífica en el cielo mantienen una solidaridad activa con los miembros de la Iglesia militante en la tierra, intercediendo constantemente ante Dios por sus necesidades espirituales y temporales. Esta intercesión no compite con la mediación única de Cristo, sino que participa de ella y la hace presente de manera especial en las diversas circunstancias de la vida humana. San Judas Tadeo, como apóstol que fue testigo directo de la resurrección de Cristo y que selló con su sangre el testimonio de su fe, goza de una particular cercanía al corazón de Dios y de una especial eficacia en su intercesión por los fieles que acuden a él con confianza. La tradición católica ha reconocido en San Judas Tadeo una especial sensibilidad hacia las causas que parecen imposibles desde la perspectiva humana, pero que son posibles para Dios, quien puede transformar las situaciones más desesperantes en oportunidades de manifestar su gloria y su misericordia. Esta especialización en las causas difíciles no es arbitraria, sino que se basa en la experiencia constante de la Iglesia a lo largo de los siglos, experiencia que ha sido confirmada por innumerables testimonios de gracias obtenidas por intercesión del Santo Apóstol. La ansiedad, cuando alcanza niveles que parecen sobrepasar las fuerzas humanas normales, constituye precisamente una de esas situaciones que requieren la asistencia especial de la gracia divina y que pueden beneficiarse extraordinariamente de la intercesión poderosa de San Judas Tadeo. La tradición católica enseña que esta intercesión no actúa de manera mágica o automática, sino que requiere de parte del fiel una disposición adecuada de fe, esperanza y caridad, así como el compromiso de vivir de acuerdo con los preceptos evangélicos y de perseverar en la oración aun cuando las respuestas no lleguen en los tiempos o de las formas que humanamente esperaríamos. Los testimonios de fe relacionados con la intercesión de San Judas Tadeo en casos de ansiedad y aflicción espiritual constituyen un tesoro invaluable de la tradición católica que se ha ido acumulando a lo largo de los siglos y que continúa enriqueciéndose en nuestros días. Estos testimonios, cuidadosamente recogidos y verificados por las autoridades eclesiásticas competentes, no solo confirman la eficacia de la intercesión del Santo Apóstol, sino que también ofrecen ejemplos concretos de cómo la fe católica puede transformar las situaciones más angustiantes en oportunidades de crecimiento espiritual y de profundización en la confianza en Dios. Uno de los testimonios más antiguos y venerables se remonta al siglo VI, cuando San Gregorio de Tours recogió el relato de una mujer que, después de años de sufrir una ansiedad tan severa que le impedía cumplir con sus deberes familiares y sociales, encontró la paz interior mediante la oración constante a San Judas Tadeo y la práctica de una novena en su honor. Este testimonio, que ha sido transmitido fielmente por la tradición hagiográfica, destaca no solo la curación obtenida, sino también la transformación espiritual que experimentó la mujer, quien se convirtió en un ejemplo de fe y caridad para toda su comunidad. Durante la Edad Media, los monasterios y las casas religiosas conservaron numerosos relatos de monjes y religiosas que, enfrentados a periodos de desolación espiritual y ansiedad intensa, encontraron consuelo y fortaleza mediante la devoción a San Judas Tadeo. Estos testimonios monásticos resultan particularmente valiosos porque provienen de personas dedicadas completamente a la vida espiritual y que, por tanto, podían discernir con mayor claridad entre las mociones del espíritu y las perturbaciones puramente psicológicas.
Un caso especialmente notable es el de la beata Margarita de Hungría, quien en el siglo XIII experimentó periodos de intensa ansiedad espiritual que la llevaron al borde de la desesperación, hasta que una visión de San Judas Tadeo le reveló que sus sufrimientos eran una participación en la pasión de Cristo y que debía perseverar en la confianza, pues Dios estaba preparando su alma para gracias extraordinarias. Efectivamente, después de este episodio, la beata Margarita experimentó una transformación espiritual profunda que la llevó a los más altos grados de la vida mística. Los testimonios de los siglos XVI y XVII, época de grandes santos reformadores y místicos, ofrecen ejemplos particularmente ricos de cómo la intercesión de San Judas Tadeo puede actuar en sinergia con la dirección espiritual y los medios ordinarios de santificación para transformar la ansiedad en instrumento de purificación y crecimiento espiritual. Santa Teresa de Ávila, aunque no menciona explícitamente a San Judas Tadeo en sus escritos principales, sí hace referencia en sus cartas a una religiosa de su reforma que experimentó una curación notable de sus ansiedades mediante la devoción al santo apóstol, curación que no consistió en la eliminación total de las preocupaciones, sino en la adquisición de una paz interior que le permitía enfrentar las dificultades con serenidad y confianza en la providencia divina. San Juan de la Cruz, en sus consejos espirituales, relata el caso de un penitente suyo que, después de años de luchar contra escrúpulos y ansiedades que le impedían progresar en la oración, encontró la liberación mediante una novena a San Judas Tadeo acompañada de un sincero examen de conciencia y una confesión general. Este testimonio resulta especialmente valioso porque muestra cómo la intercesión del santo no actúa independientemente de los medios ordinarios de santificación, sino que los potencia y los hace más eficaces. Durante el siglo XVIII, época marcada por los inicios de la Ilustración y cierto enfriamiento del fervor religioso en algunos sectores de la sociedad, los testimonios relacionados con San Judas Tadeo adquieren una particular importancia porque demuestran cómo la fe auténtica puede mantenerse viva y operante incluso en contextos culturales adversos. Un caso especialmente documentado es el del comerciante francés Jean-Baptiste Rousseau, quien después de perder su fortuna en una serie de especulaciones desafortunadas, cayó en un estado de ansiedad y desesperación que lo llevó al borde del suicidio. Su esposa, mujer de profunda fe, lo convenció de hacer una novena a San Judas Tadeo, no para recuperar su fortuna perdida, sino para encontrar la paz interior y la fortaleza necesaria para reconstruir su vida. El resultado fue una transformación tan profunda que Rousseau no solo superó su ansiedad, sino que se convirtió en un hombre de oración ejemplar y dedicó el resto de su vida a obras de caridad, considerando su ruina económica como una gracia divina que lo había liberado de la esclavitud de las riquezas materiales. El siglo XIX, con sus profundos cambios sociales y el desarrollo de las ciencias médicas, ofrece testimonios particularmente interesantes porque muestran cómo la fe en la intercesión de San Judas Tadeo puede coexistir armónicamente con el uso de los medios médicos apropiados para el tratamiento de la ansiedad. Un caso paradigmático es el de la venerable Louise Laro, la famosa estigmatizada belga, quien antes de recibir los estigmas experimentó periodos de intensa ansiedad relacionados con su vocación y su futuro espiritual. Su director espiritual, el padre Boone, la orientó hacia la devoción a San Judas Tadeo, y los diarios espirituales de Louise testimonian cómo esta devoción no solo la ayudó a superar sus ansiedades, sino que la preparó espiritualmente para recibir los extraordinarios carismas místicos que la caracterizarían posteriormente. Durante la Primera Guerra Mundial, los archivos de diversos santuarios dedicados a San Judas Tadeo conservan centenares de testimonios de soldados y familiares que encontraron en la devoción al Santo Apóstol la fortaleza necesaria para enfrentar las angustias de la guerra. Estos testimonios resultan especialmente conmovedores porque provienen de personas que enfrentaban situaciones objetivamente desesperantes y que, sin embargo, encontraron en su fe una fuente de serenidad y esperanza que les permitió cumplir con su deber sin ser vencidos por el miedo o la desesperación. Un testimonio particularmente notable es el del soldado italiano Giuseppe Benedetti, quien escribió desde las trincheras a su familia describiendo cómo la oración diaria a San Judas Tadeo lo había liberado de los ataques de pánico que experimentaba durante los bombardeos, permitiéndole no solo cumplir con sus obligaciones militares, sino también convertirse en un apoyo espiritual para sus compañeros de armas. El siglo XX, con sus dos guerras mundiales, la crisis económica de 1929 y los profundos cambios culturales que caracterizaron esa época,
Ofrece un abundante material testimonial que demuestra la perenne actualidad de la intercesión de San Judas Tadeo para quienes enfrentan situaciones de ansiedad extrema. Las prácticas devocionales tradicionales asociadas con San Judas Tadeo han sido desarrolladas y refinadas por la sabiduría pastoral de la Iglesia a lo largo de los siglos, constituyendo un tesoro de experiencia espiritual que ofrece medios concretos y eficaces para quienes desean acudir a la intercesión del Santo Apóstol en sus luchas contra la ansiedad y el desaliento. La novena a San Judas Tadeo representa quizás la práctica devocional más extendida y venerable, habiendo sido aprobada y enriquecida con indulgencias por diversos pontífices a lo largo de la historia. Esta novena, que se reza tradicionalmente durante 9 días consecutivos, no constituye una fórmula mágica que garantiza automáticamente la obtención de lo que se pide, sino un ejercicio espiritual que dispone el alma para recibir las gracias que Dios desea conceder, frecuentemente de maneras distintas a las que humanamente esperaríamos. La estructura tradicional de la novena incluye oraciones específicas que han sido compuestas a lo largo de los siglos por santos y maestros espirituales, oraciones que no solo invocan la intercesión de San Judas Tadeo, sino que también elevan el alma hacia Dios y la disponen para la recepción de sus gracias. La oración principal de la novena, que comienza con las palabras San Judas, glorioso apóstol, fiel siervo y amigo de Jesús, ha sido enriquecida por la tradición con elementos que reflejan tanto la teología católica sobre la intercesión de los santos como la experiencia espiritual de generaciones de fieles que han encontrado en esta oración una fuente de consuelo y fortaleza. La práctica tradicional recomienda que la novena se acompañe de otros ejercicios espirituales que preparen el alma para recibir las gracias solicitadas, la frecuencia de los sacramentos, particularmente la confesión y la comunión eucarística, la lectura meditada de la Sagrada Escritura, especialmente de la carta de San Judas Tadeo, y la práctica de obras de caridad hacia los necesitados. Esta integración de la devoción al santo con los medios ordinarios de santificación refleja la sabiduría de la tradición católica, que nunca separa las devociones particulares del conjunto de la vida cristiana auténtica. La oración del rosario en honor de San Judas Tadeo constituye otra práctica devocional de gran antigüedad y eficacia espiritual, adaptando la estructura tradicional del rosario mariano para meditar en los misterios de la vida apostólica y del martirio del santo. Esta adaptación no pretende competir con el rosario mariano, sino complementarlo, ofreciendo a los fieles una forma adicional de oración contemplativa que les permita profundizar en el ejemplo y las enseñanzas del santo apóstol. Los misterios del rosario de San Judas Tadeo, tal como han sido establecidos por la tradición, incluyen episodios de su vida apostólica que resultan particularmente relevantes para quienes luchan contra la ansiedad. Su llamada al apostolado, que demuestra cómo Dios puede transformar la inseguridad humana en instrumento de salvación, su predicación en tierras paganas, que muestra la importancia de la confianza en la providencia divina cuando se enfrentan situaciones aparentemente imposibles, sus milagros, que testimonian el poder de Dios para transformar las situaciones más desesperantes, y su martirio, que revela cómo el sufrimiento, cuando se une al de Cristo, puede convertirse en fuente de paz y fortaleza espiritual. La tradición recomienda que este rosario se rece especialmente los días 28 de cada mes, en memoria de la festividad litúrgica del santo, y durante los periodos de particular aflicción o ansiedad, cuando el alma necesita ser fortalecida mediante la contemplación de los ejemplos de fe y fortaleza que nos ofrece la vida del santo apóstol. La práctica de la visita a los santuarios dedicados a San Judas Tadeo constituye otra forma tradicional de devoción que ha demostrado su eficacia a lo largo de los siglos para obtener gracias espirituales y temporales. Estos santuarios, que se encuentran distribuidos por todo el mundo católico, no son simplemente lugares de turismo religioso, sino centros de oración y penitencia donde los fieles pueden experimentar de manera especial la intercesión del santo y encontrar la paz interior que buscan. La práctica del ayuno y la penitencia en honor de San Judas Tadeo, aunque menos extendida en nuestros días, forma parte de la tradición devocional más antigua y ofrece un medio particularmente eficaz para quienes desean expresar su confianza en la intercesión del santo mediante el sacrificio corporal. Esta práctica, que debe realizarse siempre con la prudencia necesaria y, cuando sea conveniente, con el consejo del director espiritual o del médico, no se basa en una concepción mágica del sacrificio, sino en la comprensión católica tradicional de que la mortificación voluntaria, cuando se ofrece con fe y caridad, puede obtener gracias especiales de Dios y contribuir a la purificación del alma.
El ayuno tradicional en honor de San Judas Tadeo se practica especialmente los viernes, en memoria de la pasión de Cristo de la que el santo fue testigo, y consiste generalmente en la abstinencia de carne y en la reducción de la cantidad de alimentos consumidos, siempre dentro de los límites que permiten el cumplimiento de los deberes ordinarios de la vida. Esta práctica penitencial se acompaña tradicionalmente de un incremento en la oración y en las obras de caridad, de manera que el sacrificio corporal se integre en un programa más amplio de crecimiento espiritual y de servicio al prójimo. La limosna en honor de San Judas Tadeo representa otra forma tradicional de expresar la devoción al santo y de disponerse para recibir sus gracias. Esta práctica se basa en la enseñanza evangélica sobre la eficacia de la caridad para obtener el perdón de los pecados y las gracias divinas, y se concreta tradicionalmente en donaciones para obras de caridad, particularmente aquellas dirigidas a los más necesitados y abandonados de la sociedad. La tradición católica enseña que estas limosnas deben ofrecerse no como un precio para obtener las gracias solicitadas, sino como una expresión sincera de caridad cristiana y como un medio de participar en la obra evangelizadora y caritativa de la Iglesia. La aplicación pastoral de la devoción a San Judas Tadeo en el contexto de la atención espiritual a personas que sufren de ansiedad requiere una comprensión profunda tanto de la tradición católica como de las necesidades específicas de cada fiel, evitando tanto el rigorismo que desalienta como el laxismo que no ofrece orientación adecuada. Los pastores de almas que deseen promover esta devoción de manera auténtica y eficaz deben tener presente que su objetivo no es ofrecer una solución mágica a los problemas humanos, sino ayudar a los fieles a integrar su experiencia de ansiedad en el contexto más amplio de su vocación cristiana a la santidad. Esta integración requiere, en primer lugar, una catequesis sólida sobre la naturaleza de la intercesión de los santos y sobre las condiciones necesarias para que esta intercesión sea eficaz. Los fieles deben comprender que San Judas Tadeo no actúa independientemente de Dios, sino que intercede ante Él, y que por tanto las gracias obtenidas por su intercesión son siempre gracias divinas que se nos conceden de acuerdo con los planes de la providencia. Esta comprensión teológica correcta evita tanto la superstición como el desaliento cuando las gracias no se obtienen en los tiempos o de las formas que humanamente esperaríamos. La orientación pastoral debe incluir también una formación adecuada sobre los medios ordinarios que la Iglesia ofrece para el crecimiento espiritual y para enfrentar las dificultades de la vida, la oración personal y litúrgica, la frecuencia de los sacramentos, la lectura de la Sagrada Escritura, la práctica de las virtudes cristianas y la participación activa en la vida de la comunidad eclesial. La devoción a San Judas Tadeo no debe presentarse nunca como un sustituto de estos medios ordinarios, sino como un complemento que los enriquece y los hace más eficaces. Los pastores deben estar particularmente atentos a evitar que la devoción al santo se convierta en una forma de escapismo que impida a los fieles enfrentar de manera realista y responsable sus problemas, o que los lleve a descuidar los medios naturales apropiados para abordar sus dificultades psicológicas o médicas. La dirección espiritual de personas que experimentan ansiedad y que desean acudir a la intercesión de San Judas Tadeo requiere una particular sensibilidad para discernir las causas de su aflicción y para orientarlas hacia los medios más apropiados para su situación específica. En algunos casos, la ansiedad puede tener raíces principalmente espirituales, relacionadas con escrúpulos, tentaciones contra la fe, o dificultades en la oración, casos en los que la devoción al santo puede ser especialmente beneficiosa como complemento de una dirección espiritual sólida y de la práctica fiel de los medios de santificación. En otros casos, la ansiedad puede tener causas principalmente psicológicas o médicas que requieren tratamiento profesional especializado, situaciones en las que la devoción a San Judas Tadeo puede ofrecer un valioso apoyo espiritual que complemente, pero no sustituya, el tratamiento apropiado. La sabiduría pastoral tradicional enseña que el director espiritual debe saber reconocer los límites de su competencia y orientar a los fieles hacia los profesionales apropiados cuando sea necesario, manteniendo siempre una visión integral de la persona humana que no reduzca sus problemas a una sola dimensión. La predicación sobre San Judas Tadeo y su intercesión en favor de quienes sufren ansiedad debe caracterizarse por el equilibrio entre la confianza en el poder de la intercesión del santo y el realismo sobre las condiciones necesarias para que esta intercesión sea eficaz. Los predicadores deben evitar tanto el sensacionalismo que promete milagros automáticos como el racionalismo que vacía de contenido la devoción tradicional.
La homilética católica tradicional sobre este tema debe centrarse en el ejemplo de fe y perseverancia que nos ofrece San Judas Tadeo, en la importancia de la confianza en la providencia divina, y en la necesidad de integrar la devoción al santo en el conjunto de la vida cristiana auténtica. Las celebraciones litúrgicas en honor de San Judas Tadeo ofrecen oportunidades privilegiadas para la catequesis sobre estos temas y para la experiencia comunitaria de la intercesión del santo, siempre que se desarrollen con la dignidad y el respeto que merecen tanto la liturgia como la tradición devocional de la Iglesia. En el horizonte luminoso de la esperanza cristiana, donde las sombras de la ansiedad y el desaliento encuentran su verdadero sentido en el misterio pascual de Cristo, la figura de San Judas Tadeo se alza como un faro de confianza que ha guiado a innumerables generaciones de fieles hacia la paz interior que solo Dios puede dar. Su testimonio apostólico, sellado con la sangre del martirio y confirmado por siglos de intercesión eficaz, nos recuerda que no existen situaciones verdaderamente imposibles cuando se viven desde la fe auténtica y se afrontan con la paciencia que nace de la esperanza en las promesas divinas. La ansiedad, esa experiencia tan profundamente humana que puede llegar a paralizar el alma y a oscurecer los horizontes de la existencia, encuentra en la devoción tradicional a San Judas Tadeo no una evasión mágica de la realidad, sino una transformación interior que permite enfrentar las dificultades con una perspectiva nueva, enraizada en la certeza de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Esta transformación no promete la eliminación inmediata de todos los problemas ni la ausencia de sufrimiento en la vida cristiana, pero sí ofrece algo infinitamente más valioso, la presencia consoladora de Dios en medio de las tribulaciones y la certeza de que todo concurre al bien de quienes aman al Señor. La tradición católica, forjada en el crisol de 20 siglos de experiencia pastoral y enriquecida por el testimonio de santos de todas las épocas, nos enseña que la verdadera paz no consiste en la ausencia de tempestades, sino en la presencia de Cristo en la barca de nuestra vida, presencia que se hace especialmente sensible cuando acudimos con fe a la intercesión de sus amigos más íntimos, entre los cuales San Judas Tadeo ocupa un lugar de honor como apóstol de las causas imposibles. En nuestro tiempo, marcado por ritmos de vida acelerados, incertidumbres económicas y sociales, y una cultura que frecuentemente promueve la ansiedad más que la serenidad, el mensaje de San Judas Tadeo adquiere una actualidad sorprendente, ofreciendo a los hombres y mujeres de nuestros días los mismos recursos espirituales que han sostenido a los cristianos de todas las épocas en sus luchas contra el desaliento y la desesperanza. Que cada fiel que se acerque a la intercesión de este santo apóstol pueda experimentar la transformación que solo la gracia divina puede obrar en los corazones, convirtiendo la ansiedad en confianza, el miedo en fortaleza, y la desesperanza en esa esperanza que no defrauda porque está fundada en el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.